Bueno, es un placer estar con ustedes hoy. Me encantaría haber estado con ustedes para comer esa comida peruana exquisita del mundo. Pero bueno, ya habrá otro momento, estoy un poco complicada. La idea es hablar un poco de infecciones fúngicas y la idea es, como siempre digo, que los pacientes no son lo mismo, como las mujeres no somos 90, 60, 90, los pacientes no son iguales. Así que tiene que ver con la edad, si el paciente tiene más de 50 años, lamentablemente, es mayor riesgo para infecciones fúngicas. Si el paciente tiene una leucemia mieloide aguda o una leucemia linfática aguda, tiene más riesgo de tener infecciones fúngicas, como así también la presencia de rechazo, que leemos corticoides, o que el paciente tenga citomegalovirus, que también obviamente es un riesgo para el desarrollo de infecciones fúngicas y otras infecciones bacterianas severas, que haya recibido timoglobulina, que el paciente haya recibido anti-TNF, bueno, no es tan frecuente. En algunos centros, cuando el paciente no responde al rechazo con los corticoides, empieza con anti-TNF, como es el infliximab, y eso despliega la curva y es tremendo. Por otro lado, ¿qué es la exposición, no? Porque, por ejemplo, estamos en un hospital que está en construcción, a riesgo muy alto, y hay que poner profilaxis porque los cuidados son complejos, o sea, uno tendría que tapiar todo, pero es imposible. O que el paciente, por ejemplo, a mí me ha pasado con un paciente que era un dentista que estuvo picando una pared, entró con unos infiltrados y uno dice, bueno, es la leucemia, no, era un aspergillus, o sea, hay que ver también el environment, ¿sí? El medio ambiente. Obviamente la mucositis predispone a la candidiasis, como siempre, la disfunción hepática y la falla renal, las aspergillus, y la sobrecarga de hierro, sin lugar a dudas, a los cigomicetas. Y el futuro, que no estamos cerca, es a los tolerant receptors, como es la interleuquina 10 o los plasminógenos. Y bueno, algún día cuando lleguemos a eso podremos enfocar a esos pacientes y a esos darles profilaxis y no a los otros, pero bueno, estamos un poco lejos. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, como siempre digo, como todos decimos, en realidad, las leucemias agudas en inducción o reinducción, los pacientes que reciben timoglobulina o flubu o fludarabina busulfam en los esquemas por la fludarabina. Los pacientes haploidénticos son claramente el máximo riesgo para las infecciones fúngicas y eso hay que recordarlo para la profilaxis de estos pacientes. Intermedio las consolidaciones y bajo riesgo obviamente los sólidos y otros pacientes. Y lo que les contaba recién, sí, claramente los pacientes con haploidénticos, sí, y no relacionados están acá arriba, y por abajo el relacionado y el autólogo, con lo cual se despliegan las curvas y sabemos dónde ir a hacer la profilaxis. Cuando vemos en quienes tendríamos riesgo de aspergilosis, vemos que los pacientes con enfermedad injertocontrolable severa tienen más riesgo. Los pacientes, bueno, todos los que estamos por acá sabemos que 2 miligramos kilo es lo que uno usa en enfermedad injerto contra huésped, más por arriba es mucho el riesgo, pero más de 2 también. Los pacientes con infliximab, como les contaba antes, la curva se despliega y claramente necesitan profilaxis antifúngica. ¿Qué es alto riesgo? Como decíamos antes, leucemia de alto riesgo, trasplantes alogénicos y se ha incorporado el paciente con ibrutinib porque hacen lesiones cerebrales y tal, y bueno, es bastante severo. No profilaxis no es en este momento una opción, sí tener cuál es mi incidencia de mi centro, si tengo más del 6 al 8% de hongos miceliales, tendré que usar profilaxis para hongos miceliales, y si tengo menos, fluconazol con seguimiento de galactomananos, pero bueno, eso depende, y también obviamente los filtros y el cuidado de estos pacientes. Ibrutinib, como les contaba en esta presentación, de una alta incidencia de hongos filamentosos, sobre todo cerebral. No hay que pedir biomarcadores cuando uno está con hongos, con profilaxis para hongos filamentosos, como es con anfotericina, fluco, ISA, bori, posa, tal, no hay que pedirlo, porque como demostró el trabajo
de Rafael Duarte esto no tendría sentido. Sí, cuando uno usa azólicos hay que bajar la metoclasia y la miostaurina, porque, bueno, tiene interacción con atra para evitar el síndrome atra que da una disfunción hepática, y esto es complejo porque, bueno, no saben un calendario importante, por lo tanto, desde el día -2 al día +7 uno no usa azólicos, no prefiero usar en los pacientes con más de 8% en el centro con hongos filamentosos, anfotericina liposomal, y en el caso de vincristina es lo mismo, uno usa anfos del -2 al día +7 para evitar la toxicidad neurológica. Este trabajo de Stanzani, que a mí, bueno, me encanta, pero que en realidad es lo que hacemos todos los días. O sea, el paciente tiene una neutropenia larga, tuvo una infección fúngica, no está controlada su enfermedad hematológica y está linfopénico. Claramente es de riesgo, por eso es en el score, cuando uno tiene menos de 6, que uno no le daría profilaxis, los pacientes tienen baja porcentaje de infecciones por hongos miceliales. Sin embargo, cuando uno tiene un score más de 6, obviamente esto se despliega y los pacientes sin profilaxis claramente les va mal. Y uno como infectólogo, bueno, está Cuellar por allí y tal, y un montón de colegas, los infectólogos siempre insistimos en la prevención, porque claramente este gran triángulo naranja, espero que lo vean en ese color, es la profilaxis, cuando yo trato de evitar que el paciente se infecte. Sin embargo, cuando yo voy para el otro lado de la curva, tengo este pedacito chiquitito del triángulo donde ya está la infección asentada y no tengo mucho para hacer. Este es el trabajo de Rafael Duarte que les mostraba rápidamente que no sirve seguir a los pacientes con galactomanonos cuando el paciente tiene profilaxis activa, como sería el caso en este trabajo de Poza, pero sí cuando uno, como dicen acá en Argentina, yo soy uruguaya, se escapa la tortuga. Cuando uno tiene una infección de brecha, un breakthrough, ahí sí sería acorde. Los galactomanonos fuera de neutropenia profunda, o sea, con más de 100 polimorfos nucleares, no tiene ningún sentido, así que eso hay que desestimarlo y comunicarlo a los colegas. En el VAL, obviamente, es súper eficiente, inclusive en órgano sólido, porque no es dependiente de la neutropenia, y con más de uno eso sería efectivo. Los marcadores siempre están con una sensibilidad y una especificidad de medio borderline, así que lo que queremos es combinación de marcadores, como muestra el trabajo de mi querido amigo Aguado, donde él propone, ¿sí? Que uno combine, ¿sí?, PCR con galactomanano, y claramente las curvas se despliegan, demostrando que la combinación de biomarcadores sería eficiente. ¿Qué pasa con candidiasis? Bueno, no nada nuevo. Todas las equinocandinas son a 1 y sirven. A la anfotericina también, pero por costos uno la pondría en un sitio secundario, y obviamente el catéter debe sacarse. Sé que Nucci hizo un trabajo al respecto, pero todos sabemos que el catéter debe ser removido. Candida auris, que es como una gran KPC de los hongos, una gran colonización, pero por suerte poca infección. Y bueno, para mí es una sorpresa que la resistencia a ANFO sea muy grande, una droga que nos ha acompañado tantos años. Sin embargo, quinocandinas con un 7% serían la indicación, así que, bueno, vamos viendo. Y es difícil identificarla en nuestros medios. De aspergilosis, bueno, como siempre digo, las imágenes son imágenes y todo puede ser todo. Acá abajo a la derecha un infarto pulmonar, o es un aspergilos o es un zigomicete, eso no me cabe duda, porque tienen apetencia vascular. El árbol de brote puede ser cualquier cosa. De hecho, este es un paciente con una pseudomona invasiva. Este es claramente un árbol de brote más denso y una influenza. El signo del halo, que lo aprendimos, ustedes son jóvenes todos, incluyendo a Cuellar, pero el signo del halo denso con 1 centímetro de vidrio esmerilado, puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde nocardia, aspergillus y tal.
uno obviamente cuando lo ve le pone tratamiento, pero podría ser cualquier cosa. Y finalmente, esto, justo hace un paciente con el signo de la luna creciente, esto es un signo tardío de aspergilosis, llegamos tarde y probablemente el paciente, si está neutropénico, le vaya a ir muy mal. Y lo que decíamos antes, los signos más inespecíficos son los más predictivos, como son, sí, en este gráfico, el aire creciente, el halo y tal, cuando tenemos el signo de la semiluna, como dijimos antes, es tardío. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Bueno, Isa y Mori demostraron ser, después de el estudio últimamente de Martins, que demuestra que es lo mismo Darisa que Bori, creo que todos estamos en favor de isavuconazol por la mejor toxicidad menor. Y bueno, y por supuesto, anfotericina siempre está, pero en lugar más bajo por el costo. Las guías americanas y europeas dicen lo mismo. En salvataje, bueno, todos siempre decimos, y yo doy muchas charlas de decir, no hay que dar tratamiento combinado. Cuando nos juntamos entre nosotros, todos los damos, porque no sabemos qué hacer. Cuando el paciente después de 2 semanas no responde, las imágenes no bajan, la clínica no está mejor, todos hacemos una combinación de anfotericina liposomal con algún antifúngico. Y en el caso mío y de los centros que he trabajado es claramente anfo con altas dosis, ¿sí? Pasar de 3 miligramos a 5, junto con caspofungina. ¿Qué pasa con el paciente que yo tengo una tomografía positiva, un galactomanano? Esta es la realidad total de la vida, y es, tengo una tomografía negativa, un biomarcador negativo, en este medio solamente es el galactomanano, bueno, si estaba en profilaxis sigue, y si no estaba no sigue, obviamente descartando el foco sinusal. Si el paciente tiene una tomografía positiva y tiene un biomarcador negativo, que es la realidad de nosotros, es qué hongo tengo, anfotericina liposomal, porque no sabemos qué está pasando. A 3 miligramos kilo día, obviamente, salvo que tuviéramos el signo del halo invertido, que podríamos discutirlo como ahora discutimos los signos del aspergillus, y una usalinosis más alta. Si uno tiene una tomografía negativa y un biomarcador positivo, bueno, ahí nos ponemos a tratar la aspergilosis y bingo, si tenemos la tomografía y el biomarcador positivo, creo que en este momento usaríamos a isavuconazol y no Bori por la toxicidad. ¿Qué pasa con la resistencia a los azólicos? Que es algo que nos preocupa a todos. Bueno, en Argentina es bajita, sabemos que en los Países Bajos es muy alta por los productos usados en ganadería, agricultura y tal, pero bueno, hay que seguirlo buscando, porque tenemos poquito porque no lo sabemos. Y eso es importante, porque cuando tenemos falla, no sabemos por qué estamos fallando. Obviamente se mueren más los fallados. En psicomicetes, como les hablaba antes del signo del invertido, lo importante, como siempre, como los trabajos que hay de cándida y tal, es empezar tempranamente y en dosis altas, obviamente la anfotericina liposomal. Manejar el foco, que es muy difícil porque son pacientes plaquetopénicos, pacientes que no están bien, y de repente decir lo voy a debridar, le voy a hacer un pedazo de tal cosa, es complejo, pero son los pacientes que les va a ir bien, porque si no recuperan los polimorfos, como digo siempre, que es el mejor antifúngico del mundo, no van a estar bien. Y obviamente anfotericina a dosis de 5 miligramos kilo, el liposomal, y bueno, Abreset sería como un 7.5, que bueno, sería un poco tóxica. Así que, segunda línea, rezar nuevamente, pero la idea es combinar y no sabemos qué, pero lo más importante sería darle foco, si es que podemos hacerlo. Obviamente, los pacientes con cigomicetes se mejorarían con el debridamiento, pero también con el tratamiento combinado. Es un trabajo que es bastante viejo. Yo lo busqué en un momento en 2008 cuando tengo un paciente con un cigomicetes, ese trabajo de Reed, pero cuando uno analiza
realmente la mayoría de los pacientes eran diabéticos y por eso le fue tan bien con la combinación. Fusarium, un hongo que es bueno para los infectólogos porque nos da fungemia, o sea que tenemos hemocultivos positivos, nos da lesiones en piel, pero no sabemos la resistencia y bueno, sé que por ahí anda Nucci, y la sensibilidad de los hongos en el laboratorio no coinciden con la clínica, o sea que uno tiene un resultado que tendrá que ver con el resultado clínico, es por eso que el tratamiento es claramente combinado. Borian, fotelicina, liposomal es el esquema que yo prefiero, pero podría ser también con caspo. Alometosporas, Edosporium, Scopuleliosis, son siempre tratamientos combinados porque también tienen una sensibilidad que no es predecible. ¿Qué pasa con las equinocandinas, con los azólicos y con la anfotericina? Bueno, tienen distintos mecanismos de acción. Las equinocandinas con el beta-glucano, la anfotericina que rompe la membrana, entra y con el intercambio de iones hace que se destruya el hongo, por eso lo preferimos todos de inicio para las infecciones por zigomicetes, y los azólicos que inhiben el colesterol. De polienos, nada para decir de anfotericina, desoxicolato, que está muerta para nuestro grupo de pacientes. Anfotec fue una anfotericina desoxicolato cara. Avelset, la verdad, tiene más eventos adversos, y Ambisome claramente es la droga de elección, que demostró que 3 miligramos de Ambisome es lo mismo que 5 miligramos en cuanto al costo de Avelset, así que preferiría el caviar de beluga que el del supermercado local. Cuando fijamos en las toxicidades, vemos que a la anfotericina 3 miligramos, 5 miligramos es realmente similar, y vemos cómo se despliega lo que es la Belcet en todos los eventos adversos que suceden con la anfotericina, lo mismo con la creatinina y lo mismo con el potasio. En azólicos hay un gran problema, ¿sí? Ahora, bueno, yo estoy, saben todos que estuve 25 años en el italiano y ahora estoy en la Fundación Fopoloro, y se deriva el dosaje de voriconazol, otro centro, y me llega 10 días después. Si yo no puedo dosar en tiempo real el voriconazol, no lo puedo usar. Eso es una regla de oro. Así que, bueno, he decidido, y es un impacto interesante, empezar profilaxis con isavuconazol. Si nos fijamos, la variabilidad interindividual es muy alta. Yo quiero tener menos de 5.5 o 5 para toxicidad neurológica. La toxicidad de cáncer cutáneo se escapa porque no es dependiente de la dosis, y quiero tener más de 1 en profilaxis, más de 1.5 en tratamiento para tener efectividad. Pero bueno, esto claramente, si no tengo dosajes en tiempo real, no estaría sirviendo. Posa, bueno, es una droga que nos ha ayudado mucho y lo hemos usado en profilaxis cuando tenemos más de 6 a 8% de infecciones por hongos filamentosos. Claramente las cápsulas o tabletas de duración prolongada, como se libera el duodeno, generan una estabilidad muy alta, no hace falta la dosificación, y como ven en las presentaciones, tienen una concentraciones realmente muy buenas, pero como en todo, como con vancomicina, con un montón de drogas, la obesidad es importante, como el paciente con diarrea. Ahí tenemos que ajustar y fijarnos qué está pasando. Este es un trabajo de Marisa Micheli, que, bueno, argentina, que ahora está en Estados Unidos, donde ella dice, bueno, a ver qué pasa con los pacientes que tienen sobrepeso, más de 90 kilos, un BMI más de 30, sí, obviamente absorben menos. A ver qué pasa en la parte de abajo si yo quito los pacientes con mucositis. Lo mismo, o sea, acostumbrémonos no solo con estas drogas, sino con todas, a dosar cuando el paciente tiene sobrepeso, que es una epidemia actual. Bueno, un poquito viendo qué posicionó a Isa versus Sabori, son obviamente iguales, y
con menos eventos adversos a favor de isavuconazol. Si queremos, tienen menos, bueno, los efectos de las lucecitas que ven los pacientes, ok, pero sobre todo tienen menos eventos adversos en cuanto a toxicidad hepática, que nos complica mucho cuando estamos en un trasplante porque decimos, tiene un enfermedad contra huésped, tiene SMB, y bueno, creo que Bori nos ha ayudado un montón en la vida, pero creo que ISA es una droga que se está posicionando como más segura, por menores eventos adversos. El Vital, el estudio de Marty, que es un retrospectivo del Fungicop de Cornell, también posicionó como igual a anfotericina versus a ISA en cuanto a cigomicetes. Yo no usaría inicialmente una droga como un azólico de ninguna manera, sino que lo que usaría es anfotericina porque lo que quiero es romper la pared y tratar el hongo. En cuanto a quinocandidas, son todas iguales, son muy buenas. Nosotros, tanto en mi centro previo como ahora, no usamos mica porque es más cara, pero son drogas seguras para usar en candidiasis. La única que tiene actividad antiaspergilar, obviamente, es caspofungina. Siempre remover el catéter y, obviamente, siguen estando las mismas drogas. No sé por qué pareció esto. En cuanto a la resistencia, siempre y a la clínica, pensar ¿sí? En cándida, en el paciente que sale de la neutropenia, ya sea abscesos y tal, y en la clínica los pacientes que están con colitis, con diarrea, clínica abdominal, y es por eso que después de los 5 días de antibióticos uno empieza a poner una equinocandina, no un azólico, porque sabemos que el azólico es fungistático y la equinocandina fungicida para prevenir lo que es la candidiasis. Un poquito esto rápidamente, que es lo que todos saben, fusariosis más lesiones cutáneas y por suerte tenemos cultivos positivos en sangre, mucormicosis, muchos nódulos, aspergillus poco, nódulo, todo esto con consideración porque esto no es una referencia a uno, porque las imágenes sabemos que son relativas. Y finalmente, una pregunta antes de terminar, que es, ¿cuándo ¿sí? termino el tratamiento fúngico? Se fue la lesión, perfecto, todos aplaudimos. ¿La lesión disminuyó? No sé, la lesión está igual, sigamos. Pero la lesión disminuyó, pero no está, bueno, creo que ya se incluyeron en las guías a tanto americanas como europeas, donde el PET scan es un indicador de si no hay actividad, suspendo el antifúngico y lo controlo, y si sigue la actividad, continúo el antifúngico. Así que finalmente, y espero que les haya gustado, los pacientes con profilaxis son las leucemias agudas en inducción o reinducción, los pacientes que reciben drogas como ibrutinib, que hablábamos de esta aspergilosis cerebral, ¿sí? Ajustar con vincristina, midostaurina y metoclast. Ojo con los checkpoint, porque los checkpoint son drogas que producen mucha inflamación, producen todas las itis, hepatitis, neumonitis y todas las itis que quieran, y entonces le damos muchos corticoides, tener cuidado en ese caso. Hasta cuando uno hace profilaxis es relativo, a veces uno hace hasta el día 100, que es un momento mágico del trasplante, pero ahora los alemanes y Cornell particularmente está bajando a 70, bueno, cuestión de costos tampoco me parece mal. Recordemos que usamos Bori y lo dosamos en tiempo real, o sea, a las 48 horas o a las 24, y si no, esto no estaría sirviendo. Ver cuando pasa con el sobrepeso, anfotericina de inicio, no me cabe duda, con cigomicetes, con fusarium combinado, lometospora, cedosporin y tal. Y bueno, en los casos en que tenemos drogas que interactúan con los azoles, como pasa con la vincristina, el atra, o que están con mucositis o tal, bueno, ese caso, o infección de brecha o reflujo, obviamente, es rotar el antifúngico. Muchísimas gracias.